Bueno, pues muchas gracias antes que nada por la invitación, es un gusto estar aquí. Mi presentación es un poco distinta, aunque tiene elementos de afinidad, porque yo parto de la idea de la locura, que es lo que yo he estado trabajando últimamente, basándome en un autor que se llama Coran, señalando la locura como periferia de la cultura. Y lo que me interesa mostrar es cómo la locura como periferia de la cultura ha sido tratada al mismo tiempo de maneras muy precisas. Unas apuntando a su delimitación, apuntando precisamente a encerrar en una periferia, y otras cuando esta locura, que es la periferia de la cultura, no puede ser delimitada. Entonces tenemos eso que hemos visto en otras exposiciones, que es un desbordamiento, una diseminación, etcétera, etcétera. Bueno, pues un apunte para que no digan esto que es, entonces voy a empezar por ahí. El interés de lo que algunos autores, Lovell, Pandolfo, Tass, denominan una nueva antropología de la locura, reemplaza el análisis de la locura y de la psiquiatría, llevado a cabo únicamente bajo la perspectiva del control social, para evidenciar no solo procesos de sujetamiento, sino también de subjetividad y subjetivación. La antropología lleva a cabo estos ajustes en un marco en el que la Global Mental Health, si prefieren la salud mental global, sustituye la noción de enfermedad mental por la de trastorno psiquiátrico. En este contexto, la nueva antropología de la locura opta por desvincular el término trastorno del adjetivo mental. El sentido de la palabra trastorno se extiende entonces para englobar no solo lo mental, sino múltiples formas de desorden, económicos, políticos y sociales, de violencias, traumas y sufrimientos privados y colectivos de toda índole. Y esto es lo más importante, traumas, todos ellos que producen subjetividades inéditas y que provocan la emergencia de nuevas formas de vida. Cierta antropología contemporánea propone concebir estados colectivos de desastre en términos de locura. De ahí la idea acuñada por Begoña Arechaga de Maddening States, estados enloquecedores, que nos remite a los dos sentidos de Estado, Estado como condición mental y como institución sociopolítica entendida en un sentido amplio. Tal y como señala Catherine Malabou al hablar del trabajo clínico de François Damoine, las consecuencias de un trauma neurológico que afecta a la corteza cerebral y de un trauma psíquico en poblaciones expuestas sistemáticamente a conflictos bélicos o a crisis económicas de gran calado, tiene como resultado una reestructuración de la experiencia subjetiva que curiosamente se parece. Nos encontramos frente a descendientes de Phineas Gage, el paciente cuyo lóbulo frontal fue destrozado por una barrera en el siglo XIX, ocasionando una transformación subjetiva radical, aunque su corteza cerebral no necesariamente haya sido mutilada. Como si ante el desastre individual, colectivo, biológico o social, lo importante no fuera tanto el origen, sino que se producen transformaciones subjetivas inéditas y emergen nuevas formas de vida que tienen un curioso aire de familia. Siguiendo a Wittgenstein, podríamos decir que la locura tiene un valor paradigmático para identificar y reconocer lo que él mismo llama esto, formas de vida, es decir, la continuidad desapercibida del mundo cotidiano, gracias a la cual el mundo se mantiene en tanto que mundo. Una continuidad frágil que se basa en múltiples actos de reensamblaje y cuya vulnerabilidad, precisamente en tanto cuestiona sus centros medulares, las sociedades destinan a su periferia. La periferia, permítame entonces esta definición preliminar, tiene que ver por tanto con la amenaza siempre presente e imposible de conjurar de lo que Stanley Cavell llama la tragedia de lo ordinario, es decir, la posibilidad de la desaparición de la comunidad y la forma de vida tal y cual la conocemos. La psicosis, añade Ellen Coran, es uno de los locus privilegiados de esta periferia, porque supone un ejemplo de forma de locura, cabe señalar que hay muchos más que se refieren a catástrofes colectivas, no solo individuales, es decir, un ejemplo de certezas cotidianas que saltan por los aires. Las sociedades han tenido diversas maneras de lidiar con la periferia, a menudo confinándola a un espacio y un lugar delimitado en el que, por ejemplo, a partir de cierta delimitación espacial y temporal y de cierto tratamiento ritual, se buscaba al mismo tiempo reconocer su existencia y su potencial de alterar al mundo y contenerla de alguna manera. Ahora bien, una de las características de las sociedades contemporáneas, urbanas y globalizadas, es que en estas sociedades los espacios rituales para lidiar con la periferia, que permitían abrir un espacio a la alteridad al interior de la propia cultura, se ven mucho más contestados y por lo tanto esa periferia se muestra de manera mucho más dispersa, diseminada, desbordada, como una amenaza que parece proliferar y venir de todas partes
y de ninguna. En la reflexión que sigue a continuación, lo que me gustaría mostrar es cómo se ha producido el desplazamiento de la forma concreta de gestionar la periferia de una tentativa de delimitación a una en la que prevalece esta diseminación. Y el eje desde el cual lo voy a mostrar es el de la relación que existe entre la psicosis y la ciudad. Por supuesto, lo que hay detrás es el Distrito Federal, la Ciudad de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, la zona conurbana del Valle de México, como si en la multiplicación de los nombres se jugase la indefinición del espacio en ese traspatio que alberga a la multitud, los jirones de trapo y las telecomunicaciones. La psicosis como periferia de la cultura, de la delimitación a la diseminación. Las observaciones de Helen Coran sobre el carácter difuso, disperso de lo que podemos llamar la periferia en las sociedades contemporáneas se pone de manifiesto si pensamos en el primer manicomio de la nación, la Castañeda, fundado en 1910 y clausurado en 1968. El edificio estaba en las afueras de la ciudad, de los pueblos de Mixcoac, San Ángel y Coyoacán, donde, según el acta de fundación, abundaban los árboles y flores y no se encontraban establecimientos industriales que produjeran humos y ruidos. Sin embargo, pese a la tentativa de defender la autonomía del espacio asilar, el aislamiento participaba de manera ciertamente paradójica en la integración de los que pretendía aislar terapéuticamente. Las paredes eran porosas y se producía así la repetición analógica de las mismas normas a ambos lados de los muros. Cito a uno de los alienistas o de los primeros psiquiatras de los primeros tiempos. La condición y permanencia del enajenado en este establecimiento especial, situado lejos de su familia y de la ciudad, es una condición indispensable la mayoría de las veces para que acepte, aunque con repugnancia, los mismos consejos que proviniendo de su familia habían provocado violentos accidentes. La repetición analógica de las mismas normas sociales, los mismos consejos, se advertía además en la distribución de los enfermos del asilo. En rigor, la distribución no tenía nada que ver con el recorte nosográfico, médico y clínico, tal y como se presentaba en los textos teóricos. La división en el manicomio era muy diferente. En primer lugar, según el sexo. En segundo lugar, según la condición socioeconómica. Había indigentes e internos de primera y de segunda categoría que pagaban distintas tarifas. En tercer lugar, se separaban según criterios que solo en dos casos, el de la epilepsia y el idiotismo, suponían la nosografía. En la Castañeda, hasta 1929, los pabellones estaban divididos en pabellones para epilépticos, degenerados, ancianos, agitados, semiagitados, pacíficos, idiotas, furiosos, criminales y enfermos. Esta distribución escandía efectivamente el espacio intraasilar, vinculándolo con las clasificaciones generales que se hacían de manera profana por la gente en la calle, pero no con los marcos nosográficos que se empezaban a construir. Con ello se ponía en cuestión el carácter de un aislamiento que consistía más que en una exclusión de un espacio social, en una forma de inclusión del paciente en la sociedad, fijándolo, eso sí, en un lugar especialmente fabricado para él. Tras la clausura del manicomio general en 1968, el Plan Castañeda promueve crear hospitales en los que el promedio de internamiento se reduzca drásticamente y cuyo número de camas, incluso sumándolos a todos, sea mucho menor. Esto tuvo que ver con un proyecto de normalización a raíz del auge de los antipsicóticos, capaces de controlar, no curar, las alucinaciones visuales y auditivas más dramáticas. Mientras el sujeto pareciera normal, podía acudir al psiquiatra en busca de su medicación y no era necesario su internamiento. Los pacientes se diseminan, se dispersan en la ciudad y paradójicamente la locura se invisibiliza. ¿Cuáles son hoy sus lugares? En la segunda mitad del siglo XX, la producción del espacio urbano en la Ciudad de México resulta de dos procesos macrosociales que transforman la estructura social y urbana. El primero está representado por la industrialización, que desde la década de los años 40 y hasta finales de los 70 impulsa el rápido crecimiento de la capital del país en el contexto del fortalecimiento del Estado social y corporativo. El segundo está representado por la terciarización económica en el contexto de la globalización, del capitalismo flexible y del predominio del modelo neoliberal. Los talleres de lectura y escritura creativa que llevo a cabo con personas diagnosticadas de esquizofrenia, y aclaro que no en situación de calle, entre 2008 y 2011, en el norte, sur y oriente de la ciudad, tienen como telón de fondo un paisaje urbano que me parece siempre el mismo, desolador, impenetrable por la cortina de smog y el tránsito caótico de autos y de autobuses,
A ellos se aunan que tienen lugar en sitios insólitos, salones parroquiales, el anexo de un gimnasio, una sala de almacén, el aula de una escuela primaria, una desvencijada habitación de un centro de salud comunitaria. Muchos de estos asentamientos hasta hace muy poco no contaban en los mapas, eran espacios en blanco, y no existían ni para el poder público ni para los planes arquitectónicos. Eran zonas que estaban en el interior de la ciudad, pero no aparecían en los censos, no tenían dirección ni ciudadanía. En mi trato con la locura me pregunto a menudo por este doble carácter de diseminación que multiplica hospitales y centros de día y reduce el espacio de internamiento clásico y estos lugares intersticiales, periféricos, en los que acabo impartiendo los talleres sin saber muy bien por qué y que sin embargo parecen responder de manera no premeditada a cierta lógica. En efecto, la psicosis es un ejemplo paradigmático de lo que una catástrofe individual o colectiva puede suponer dinamitando las certezas de la consistencia del mundo y obligando a transformaciones subjetivas inéditas, porque las certezas que se pierden con ella son las más básicas y reflexivas. La idea de yo, de identidad, de agencia, se ven severamente cuestionadas. A menudo los pacientes hablan de un exceso de significados culturales o de representaciones que se les presentan de manera impositiva y les saturan, como si en ese dinamitarse fragmentos del orden sociocultural adquirieran una virulencia inusitada y se presentaran ante un sujeto que ha perdido el hilo de su sentido y de su coherencia. Esta cualidad de exceso me recuerda a la pesadilla que vive Ireneo Funes, el personaje del cuento de Borges, que no puede olvidar y sufre de percepción total y de memoria absoluta y permanece completamente abrumado. Al no poder sintetizar ni borrar nada, ha perdido el filtro que permite dar sentido y simplemente contempla indefenso cómo toda la suma de palabras, percepciones y representaciones invade su mente sin ser capaz de ordenarlas y establecer una jerarquía. Necesitamos borrar y crear distancia para poder pensar y que el mundo tenga para nosotros un hilo conductor que impida que nos perdamos. Quizá estos lugares, estos espacios en blanco en los mapas, fungen como eso, un espacio en blanco que permite orientarse en cierta manera dentro de un espacio que se percibe como demasiado lleno. Y sin embargo, no es la única opción. En la década de los 80 aparecen en la Ciudad de México los malls o grandes centros comerciales. Perisur es del 81, por ejemplo, Santa Fe es del 93 y Mundo E del 98. Su existencia se solapa con la coexistencia incompatible, pero exigida por el sistema económico mundial de tener un primer y tercer mundo en las mismas metrópolis. En México eso además se produce a través de la expansión simultánea del microcomercio y de los malls, donde la expansión del gran comercio globalizado coincide con la precarización generalizada de las relaciones laborales y los salarios reducidos, lo que a su vez provoca una explosión del microcomercio informal. Pues bien, la diferencia entre el centro comercial y el mercado ambulante o tianguis se instituye y constituye en las calles de la ciudad. Ambulantes y objetos son inseparables en la Ciudad de México, a la que decoran con estilos que no han sido decididos por nadie. Intervenciones que irritan el orden de la ciudad y que seguirán ahí por dos motivos. Hay gente en la calle y hay gente que solo puede vender en la calle. Contra la estandarización que transforma a los objetos en miembros indistinguibles de una serie, el tianguis los somete a una especie de crecimiento fantástico. Ropa de tiempos modernos y pretéritos, fragmentos de juguetes, platos y cucharas que no cuadran, libros desencuadernados, ampolletas con sueros de quién sabe qué cosa, lencería femenina absolutamente insólita. El centro comercial, por su parte, asegura algunos de los requisitos que se exigen de una ciudad y que no están garantizados en buena parte de la Ciudad de México: orden, claridad, limpieza, seguridad. Efectivamente, en la Ciudad de México las calles comerciales tienden al desorden. Distinto tamaño de carteles, anuncios y marquesinas. Las vidrieras responden al capricho. En los mercados al aire libre las frutas no siempre tienen el mismo color y los productos van envejeciendo a medida que se van vendiendo. A diferencia del tianguis, el mall, que se ubicaba geográficamente en las periferias, se constituye en centro medular. Ya no es simplemente una parte de la ciudad, sino que reemplaza a la ciudad por un sistema nuevo y se transforma en un centro autónomo y autorreferente. Caminar en el centro comercial es confinarse en una inacabable igualdad de espacio en la que se exhibe la regularidad de la mercancía medida en dinero de manera abstracta y presentándose como universal. En el mall se limpia continuamente el aire, se recicla,
Se evita cualquier uso desagradable del espacio, las luces son funcionales, la temperatura benigna, un circuito cerrado de vigilancia se preocupa porque no hayan accidentes o inconvenientes. Pues bien, mis encuentros con Manuel D., un joven con diagnóstico de esquizofrenia que acudía a los talleres, solían desarrollarse inevitablemente en estos malls, cuyos signos ejercían sobre él una fascinación absolutamente particular. La preferencia de Manuel por el mall tenía que ver con su afición por los lugares en los que podía sostener una relación no solo anónima, sino aséptica y en un ambiente socialmente controlado. Algo impensable en un tianguis que le remitía a un espacio inaprensible de un horizonte material desordenado y huidizo que producía en él una tremenda angustia. Ciertas características del centro comercial parecían, por lo tanto, responder mejor que la de otros ambientes a su manera de ser en el mundo. Efectivamente, como muestran los análisis de Beatriz Sarlo, en el interior del centro comercial desaparece por completo la geografía urbana. Sus muros se cierran a las perspectivas exteriores. El día y la noche no se diferencian. El tiempo no pasa, o el tiempo que pasa es un tiempo sin cualidades. Frente a la ciudad real construida en el tiempo, el centro comercial ofrece su modelo de ciudad de servicios miniaturizada que se independiza soberanamente de las tradiciones y del entorno. Aunque el mall se emplaza en la Ciudad de México, esta ley es indiferente y puede caer al lado de una autopista, en un baldío yermo, sin necesitar nada de lo que en una ciudad lo rodea. Como señalé con anterioridad, la periferia en algunas ocasiones desborda y se convierte en centro medular. En este caso, sustituye a la ciudad, se independiza de ella. En este horizonte, la distinción entre sociedades frías y calientes, por ejemplo, esbozada por Lévi-Strauss, se borra. Las sociedades frías, en las que predominaría el pensamiento salvaje y mítico, serían aquellas que buscan anular de manera casi automática el efecto de los factores históricos. Las sociedades calientes, caracterizadas por la ciencia y el pensamiento domesticado, interiorizarían el devenir histórico para hacer de él el motor de su desarrollo. Pues bien, la distinción se desdibuja porque la anulación de los factores históricos que supuestamente caracteriza a las sociedades frías de la ciencia y el conocimiento responde hoy al presentismo de la sociedad del conocimiento contemporáneo. El punto de partida es la noción de instantaneidad de un presente perpetuo que es el que le confiere su carácter de unicidad al tiempo que hoy día experimentamos. La instantaneidad posibilita la visión atemporal y absoluta, como si pusiera en práctica tres atributos divinos de poder total: ubicuidad, instantaneidad e inmediatez. Ese tiempo instantáneo, el presentismo desconectado de la memoria y la historia que se presenta de manera particular en el mall, es diferente al tiempo local, cuya característica principal es estar cargado de dimensiones físicas, de memorias que constituyen lo histórico. Lo que sucede, sin embargo, es que frente a esta experiencia de presentismo, inmediatez y control de la realidad, los individuos ni siquiera somos capaces de procesar la complejidad y los ritmos de los datos que nos permitirían sentirnos sujetos de nuestra historia, sino que nos vemos arrastrados por ellos. Esta ambigüedad parece responder singularmente bien a la experiencia de Manuel, que por un lado se percibe a sí mismo como hijo del quinto sol, a quien se le hacen revelaciones atemporales y absolutas que lo designan como un ser poderoso con un control absoluto de la información, y por otro de verse continuamente sobrepasado por fuerzas temporales e históricamente situadas que se ve incapaz de controlar. El éxito del centro comercial es entonces que responde a un ordenamiento total, pero al mismo tiempo que puede dar idea de un libre recorrido. Se trata de la ordenada deriva del mercado. Las cualidades del shopping son las que necesita quien vive temeroso en la ciudad. Como si se ajustara a un diseño divino, la mano invisible del mercado dibuja con un omnisciente buril de hierro la regularidad, el orden, la limpieza y la repetición que impiden el salto a lo previsto y que aseguran que el shopping funcione sin ninguno de los inconvenientes de lo urbano. La necesidad de Manuel por desarrollar y adoptar un sistema que le permita filtrar, organizar y hacer sentido de su experiencia puede explicar sus recorridos incesantes por el mall. Lo que desde afuera yo percibía como un mundo estático, congelado, le permitía sentirse seguro y tener algún control, y podría ser considerado como el esfuerzo por estabilizar la realidad ante las intrusiones constantes de lo que en su experiencia la amenazaba radicalmente. Lo inquietante, sin embargo, es que Manuel creaba su Neverland con aspectos que actualmente conforman el orden social. La psicosis, como figura de la periferia de la cultura, desborda
y nos muestra un modo de ser en el mundo inquietantemente familiar a ciertas formas centrales y medulares de vida contemporáneas. El centro comercial le atraía por algunas de las características que hemos expuesto, entre ellas la previsibilidad y el orden. Parecía remitirle a un mundo atemporal, libre de decadencia, en el que los sujetos eran tan inocuos y previsibles como los maniquíes que le gustaba contemplar. Lo que queda es, sin embargo, la pregunta por la relación más extensa, por la forma extraordinaria en la que habitualmente construimos nuestro mundo. La pregunta por este mundo que con sus maniquíes, estética de centro comercial y high-tech proporciona tras una fluidez aparente una inmovilidad férrea. Una pregunta que nos lleva a su vez a cuestionarnos por qué y cómo estamos deviniendo eso que somos y a cuestionarnos por la emergencia y la condición de nuevas formas de subjetividad ante las catástrofes acaecidas y que acaecen en los albores del siglo XXI. Muchas gracias.